Hola a todos, me presento, yo voy a ser la persona encargada de darles el primer tema, en este caso de nuestra clase muestra del curso de Misteristo en la materia de embriología. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son la introducción a las fases moleculares del desarrollo embrionario. Por cierto, mi nombre es Ruth Madaí y empezamos ya con la clase como tal. Esta clase se va a dividir en tres rubros. El primero va a ser introducción a la embriología, después vamos a ver generalidades de la expresión genética, o en este caso génica, y al final factores de transcripción y moléculas señalizadoras. Para empezar con el primer subtema, que es introducción a la embriología, me gustaría darles el concepto de embriología. Como sabemos, embriología es primero que nada una ciencia y esta ciencia va a estudiar todos los cambios que van a ocurrir durante la formación de un nuevo ser. ¿De a dónde van a ocurrir estos cambios? Desde la fertilización hasta el nacimiento. ¿Ok? Y para esto hay dos conceptos que tenemos que entender. El primer concepto es la dismorfología y el segundo la teratología. La dismorfología es el estudio de todos los efectos congénitos en el ser humano. En cambio, la teratología es el estudio de todas las anomalías que se van a producir por el desarrollo embrionario, o en este caso, el desarrollo fisiológico. Y para esto vamos con algo súper importante, que es la historia. Yo sé que a veces la historia puede ser un poquito aburrida, pero hay que ver la historia como si vemos datos interesantes. Y aparte es súper importante porque gracias a ella es que hemos obtenido la información que ocupamos el día de hoy. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a introducir nuestros personajes. El primero de ellos es Hipócrates de Actos y Aristóteles. Ellos iniciaron con la pregunta que creo que todos en algún momento nos hemos hecho, que es ¿cómo nos formamos? O cómo fue durante ese proceso de que nuestra mamá estuvo embarazada y después salió un bebé, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Y gracias a ellos, específicamente a Aristóteles, el cual lo vamos a considerar como el primer embriólogo de la historia, fueron los que sentaron las bases de la embriología como una ciencia. Y esto es bueno, es algo muy chistoso y esto se debe a que ellos describieron el desarrollo del pollo. Entonces, gracias a los pollitos es que ellos empezaron como esta idea de la embriología, ¿ok? Y ya después nos pasamos al siglo II, donde aparece Galeno. Galeno escribió la obra que se llama Sobre la formación del feto, y eso también fue súper importante porque hacía referencia a la morfología del embrión, ¿ok? Y gracias a ello y esas como descripciones, pues empezaron a generar los primeros estadios del desarrollo. Y volvemos a hacer un salto en el tiempo en dos fechas importantes, 1672 y 1677. En 1672, y quiero aclarar, perdón por la pronunciación, tenemos a Reiner de Graaf y él fue también importante. ¿Por qué? Porque él empezó este proceso de describir y él describió en los conejos sus ovarios y los óvulos maduros. Y podríamos decir, ok, pero esa información, ¿por qué es relevante? Porque en 1677 Anton van Leeuwenhoek fue el primero que describió los espermatozoides humanos. Y podemos volver a repetir esta idea de, ok, ¿y esto por qué nos importa? Y para esto se los voy a describir por medio de un dibujito para que sea más fácil, ¿ok? Aquí vamos a tener dos teorías. La primera teoría, se llama la teoría de los homunculistas. ¿Ok? Se las voy a escribir aquí. Y esta teoría decía que era el espermatozoide, en este caso, ese espermatozoide, que dentro de él habitaba un humano chiquito. Y este humano tenía que ser contenido, o más dicho, tenía que ser nutrido por medio del ovocito. Vamos a fingir que este es el ovocito.
Entonces, el ovocito era quien le daba como alimento o comida al espermatozoide. Esa era la teoría de los homunculistas. Pero también hubo otra teoría que eran los ovistas. Los ovistas decían, no, ¿sabes qué? Estás mal. Ellos creían que era por medio del óvulo, bueno, de nuestro ovocito, mejor dicho, que dentro de él había un pequeño ser humano y que por medio del líquido seminal era estimulado para que este humano pudiera crecer. Estas fueron las principales dos teorías que se dieron, pero después llegó alguien súper importante que en 1729 aproximadamente, hasta 1799, donde esta persona habitó, fue Lázaro, y su otro nombre es Spallanzini. Él fue quien demostró que se necesitaban los dos para la creación de la nueva vida, o en este caso de un nuevo ser. Y podríamos creer que hasta ahí se quedó, pero no. Después, aproximadamente en 1759, apareció un nuevo personaje, y ese personaje se llama Caspar Wolff. Él introdujo la teoría de la hipogénesis. Esa teoría se las voy a escribir. Esta teoría describía que el desarrollo embriológico ocurre mediante el remodelamiento y el crecimiento progresivo. Y de aquí inició esta idea de que había una formación de capas celulares o discos embrionarios. Entonces, estas dos teorías obviamente se vieron refutadas. Y de ahí tenemos nuevamente un viaje en el tiempo y llegamos a 1817. Y aquí llega una persona que se llama Heinrich Christian, y él aplicó este conocimiento anterior y generó el concepto de las 3 capas germinativas. Y esas 3 capas las llamó blastodermo, que más adelante vamos a hablar un poquito de ello, ¿ok? De ahí llegó en 1839 por medio de la teoría celular de Schilden y de Schwann, donde se sentó las bases para decir que el nuevo ser se desarrollaba a partir de una célula y le pusieron el nombre de cigoto. De ahí volvemos a tener un viaje en el tiempo y aproximadamente en 1935 llegó el primer premio Nobel debido a la embriología, y fue por medio de la experimentación de Wilhelm Rooks, el cual describió lo que era el fenómeno de la morfogénesis. Y aparte habló acerca de la inducción primaria, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero por medio de él fue que inició este proceso de ya empezar la morfogénesis como tal. Después, en 1940, George Sturt elaboró nuestra primera clasificación para la etapa embrionaria, en la cual dividió las 8 semanas de la etapa embrionaria en 23 etapas. Entonces, estas etapas embrionarias también recibieron otro nombre, que podían ser estadios o horizontes de Sturt. Y ya después, un par de décadas después, llegó otra persona que también tenía esa idea de clasificaciones, que fue Ronan Rohalli, el cual retomó estos horizontes e hizo una clasificación que se considera un poquito más útil, que también les escribo el nombre para que se acuerden, el cual se llamaron estadios de la Carnegie o Carnegie, ¿ok? Ya de aquí pasamos un viaje en el tiempo nuevamente y en 1978 pasó algo inesperado y algo fabuloso, que fue que Edwards y Stock
dan a conocer el primer nacimiento de una bebé que fue concebida por medio de una fertilización asistida. Obviamente en ese momento era algo revolucionario, porque como sabemos, ahorita ya es un método un poquito más practicado la fertilización por in vitro, pero en aquel momento, en 1978, fue algo revolucionario para la población. Y gracias a este momento fue un desarrollo de muchas tecnologías para lograr esta concepción extracorpórea, ¿ok? Y de aquí les había dicho que había nuestro premio Nobel y aquí tenemos nuestro segundo premio, el cual fue en 1995 y fue un Nobel en fisiología que fue otorgado a 3 personas, que es Edward B. Lewis, Christian Bollard y Eric Wischus, el cual ellos descubrieron cómo el control genético estaba presente en el desarrollo embrionario primario. Y gracias a ellos es que tenemos la clase del día de hoy, porque hoy vamos a hablar acerca de la expresión génica y factores de transcripción y moléculas señalizadoras. ¿Ok? Por eso les quería dar como toda esta pequeña introducción para poderlos llevar a como tal el tema del día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que al principio de las clases le mencioné este tema de teratología? Ahorita vamos a ver más adelante por qué es tan importante, pero también les quería enseñar un nuevo concepto que vamos a ocupar y que a veces podemos como llegar a confundir con embrión. Y es que la biología del desarrollo es una ciencia que va a estudiar el desarrollo de la fecundación hasta la muerte. En cambio, embriología también es una ciencia que va a estudiar el desarrollo igual desde la fecundación, pero aquí tenemos la palabra clave o la gran diferencia, hasta el nacimiento, ¿ok? Entonces, la biología del desarrollo es hasta la muerte y en el embrionario es hasta el nacimiento. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos un poquito acerca de los estadios y de los horizontes de Stryer y cómo ellos se dividían? Bueno, actualmente también tenemos nuestro método de clasificación y lo dividimos en 2 partes, el periodo embrionario y el periodo fetal. El periodo embrionario va a ser desde la fertilización hasta el final de la 8ª semana. Ahora, ¿por qué nos importa esta semana? Porque aquí se va a dar el proceso de la organogénesis, ¿ok? Prácticamente va a ser todo este proceso donde se va a empezar a desarrollar los órganos de nuestro bebé, bueno, en este caso de el embrión. Esa es una etapa súper vulnerable y esta es súper importante porque cualquier agresión o cualquier como efecto puede generar un efecto negativo generando un defecto congénito. ¿Ok? Esa es nuestra primera etapa. En nuestra segunda etapa es el periodo fetal y este va a ser desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Y aquí va a generarse todo el proceso de aparatos y sistemas. ¿Ok? Igual, obviamente es súper importante. ¿Por qué? Porque estos aparatos y sistemas en este periodo de tiempo van a empezar a crecer y también a funcionar. Ahora sé que esto ya lo vieron un poquito en anatomía, mejor dicho, pero solamente va a ser para recordarles un poquito más cómo vamos a o cómo se dividen los planos. Los vamos a dividir en 4 principalmente o en 4 áreas y en total en planos son 3, ¿ok? Tenemos 4 áreas. La primera es la craneal, el cual es un desplazamiento hacia la cabeza o hacia arriba. Tenemos la parte dorsal, que es un poquito más hacia atrás, hacia la espalda, si podemos decirlo de esa forma. Tenemos la parte caudal, la cual es un desplazamiento más hacia abajo, hacia la colita. Y al último tenemos la parte ventral, que es un desplazamiento hacia delante. Y de aquí lo podemos dividir en 3 planos. El primer plano es un plano sagital o también conocido medial, el cual el cuerpo se va a dividir entre derecha e izquierda.
Tenemos el plano coronal o también su otro nombre es el frontal, el cual el cuerpo se va a dividir en una mitad ventral y una mitad dorsal. Y por último tenemos un plano transversal, el cual el cuerpo se va a dividir en una mitad craneal y caudal. Ahora, yo sé que ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿eso qué significa? Ah, por cierto, durante las sesiones vamos a ocupar a nuestro pequeño amiguito que nos va a ayudar a realizar algunas preguntas. Estas preguntas son más que nada preguntas claves o importantes que se están viendo durante la clase. Obviamente ustedes las pueden contestar como un proceso de autoevaluación. Pero dejando de lado eso, regresando a lo que les había comentado, algo así se va a ver en comparación de un ser humano y en el caso de un embrión. Y aquí podemos observar cómo se dividen estos planos. En lo personal, a mí esta imagen me encanta porque es muy visible y se puede entender muy bien cómo se dividen los planos y hacia dónde van las direcciones. ¿Ok? Y bueno, ya acabamos la parte introductoria y ahora pasamos a la parte de expresión génica. ¿Ok? Ahora, quiero aclarar, en esta parte de expresión génica vamos a ver lo más clave de cada uno de ellos, pero igual lo vamos a ver de todas formas, ¿ok? Entonces, para esto vamos a iniciar con unos conceptos claves que considero que son súper importantes, los cuales son lo que es los ácidos nucleicos, ¿ok? En este caso, los ácidos nucleicos, como sabemos, los vamos a dividir en tres áreas, lo que es las bases nitrogenadas, la pentosa y nuestro grupo fosfato. Como sabemos, tenemos dos tipos de ácidos nucleicos principales, el cual es nuestro ADN y nuestro RNA, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre ellos? Porque hay una diferencia. Y aquí hay un esquema que es muy visible observar estas diferencias. La primera diferencia es que en el caso de las bases nitrogenadas, nuestro DNA va a fungir o va a tener adenina, guanina, citosina y timina. Y en el caso del RNA va a tener adenina, guanina, citosina, pero va a cambiar por un uracilo. ¿Ok? Ahora, en el caso de la pentosa, que va a ser como lo que se le conoce el azúcar de nuestro DNA. En el caso de nuestro DNA va a tener la desoxirribosa y en el caso del RNA va a tener a la ribosa. Ahora algo, tal vez es un dato que ustedes ya lo sepan, pero para mí es una forma de acordarme, es que en el caso de nuestro ADN, su pentosa es desoxirribosa y su nombre es ácido desoxirribonucleico. Y en el caso del RNA, su pentosa es una ribosa y por lo tanto su RNA es ácido ribonucleico. ¿Ok? Ahora, ¿esto cómo lo vamos a unir? Lo vamos a unir por medio de un grupo fosfato que va a estar ubicado en el quinto carbono de la pentosa y va a estar unido por medio de un enlace fosfodiéster. ¿Ok? Ahora pasemos con más conceptos claves que considero que es importante. ¿Por qué? Porque si vamos a ver genes, hay que saber qué es un gen, ¿no? Un gen como tal va a ser toda secuencia de nuestro DNA que puede codificar la síntesis de un RNA y que esos van a estar de forma estructurada, ya sea en una secuencia codificante o lo que se le conoce como un exón. ¿Ok? Y aquí tenemos los primeros dos tipos de genes. El primero es el gen estructural, el cual va a codificar proteínas que van a intervenir en el metabolismo y su mismo nombre lo dice, estructurales. Entonces, también aparte de intervenir en el metabolismo, van a intervenir en la estructura de nuestra célula o, por lo tanto, en la biosíntesis de nuestra célula. ¿Ok? De aquí tenemos los genes reguladores, los cuales van a codificar también RNA, pero también proteínas. Y ellos, su mismo nombre lo dice, van a regular, que van a regular la transcripción de forma correcta de nuestro DNA. Ahora, algo súper importante. ¿Por qué nos interesa saber embriología?
Y aquí es cuando entran las fallas del desarrollo. Las fallas del desarrollo derivan a una alta incidencia y pueden generar muchos efectos negativos, que puede ser desde abortos espontáneos que pueden afectar a la mamá, así como la mortalidad perinatal e infantil y obviamente anomalías congénitas. Y en el caso de las anomalías congénitas vamos a tener de dos tipos. La primera es la anomalía mayor o las anomalías mayores y las segundas son anomalías menores. En el caso de las anomalías mayores, van a ser consecuencias, bueno, esas van a ser o van a generar consecuencias médicas, cosméticas, pero aquí considero que la palabra clave es funcionales, ¿ok? Y en el otro caso son las anomalías menores y esas van a ser consideradas variantes de la normalidad, ¿ok? Pero ojo, punto súper clave, y es que si podemos identificar que hay un paciente que llega a tener dos o más de estas anomalías menores, podemos sospechar que existe una anomalía mayor, ¿ok? Entonces, para más fácil, anomalías mayores son aquellas que van a afectar la funcionalidad de nuestro paciente o que ya generen un problema médico. En cambio, las anomalías menores, vamos a llamarlos que son un poquito más estéticas, entre comillas, y las vamos a considerar más como variantes de la normalidad. Por lo tanto, no afectan la función de nuestros pacientes. ¿Ok? Y tablita menciona muy bien los estadios. Como si se dan cuenta, en nuestro periodo embrionario es donde pueden suceder más como consecuencias negativas porque sabemos que es el más vulnerable y donde puede generar más efectos congénitos. Entonces, un ejemplo, si el paciente llegara a tener algún defecto en el ojo, en su periodo embrionario, podemos identificar que puede generar una anomalía mayor. Por ejemplo, microftalmía, catarata y glaucoma. Y así constitutivamente vamos viendo de diferentes áreas del cuerpo que se pueden ver afectados y qué tipo de defectos puede generar a grandes rasgos. Ahora aquí tenemos una nueva pregunta para que ustedes la respondan de una forma autoevaluativa, ¿ok? Como sabemos, este es un paciente que tiene paladar hendido. Ahora sí, más conceptos clave. Yo sé, chance ya es mucha información, pero yo sé, chicos, que ustedes pueden, ¿ok? Ahora, pasemos con los 4 conceptos clave. El primero es la malformación, ¿ok? La malformación lo vamos a considerar como un defecto morfológico que va a afectar un órgano, que puede afectar la parte de un órgano o una región anatómica, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a procesar o cómo lo vamos a identificar? Porque la malformación va a ser debido a un proceso en el desarrollo intrínseco anormal. Ahora, ¿cómo vamos a dividirlo entre intrínseco y extrínseco? Intrínseco va a estar adentro, digamos, esa es una bolsita, ¿ok? Y aquí adentro de la bolsita es lo intrínseco, pero si algo está fuera de la bolsita es extrínseco, ¿ok? Entonces, la malformación es un defecto en el desarrollo intrínseco anormal, ¿ok? De ahí tenemos la disrupción. La disrupción va a ser un defecto morfológico que ya quedamos que afecta a 3 áreas, un órgano, parte de un órgano o una región anatómica, y esta va a ser por factores extrínsecos, ¿ok? En el caso de la deformación, este es un defecto morfológico en la forma o posición de una estructura, y aquí, ¿por qué va a ser causada? Porque se genera una fuerza mecánica,
¿ok? Y en el caso de la displasia es porque hay una organización anormal de las células en un tejido que va a generar un resultado anómalo. Y este resultado anómalo va a suceder en el proceso del desarrollo. Aquí les traje una imagen de un feto humano de 17 semanas de nacido, el cual tuvo una malformación. Entonces, acuérdense que la palabra clave en malformación es un desarrollo intrínseco anormal. Aquí les traje más conceptos clave que los vamos a ver súper rápido para no hacer la clase muy larga, ¿ok? Tenemos lo que es hipoplasia contra hiperplasia. Sabemos que esto va a ser una alteración de un resultado del decremento. El decremento es la hipoplasia y un incremento, que es la hiperplasia en un número de células. Ahora, en el caso de hipotrofia contra hipertrofia, también es una alteración morfológica causada por el incremento o decremento en el tamaño de las células. Y aquí tenemos lo que es la agenesia. La agenesia es una ausencia de un órgano o una estructura causada por la falta del primordio. Sé que tal vez ahorita no entendamos muy bien qué es el primordio, lo vamos a ver más adelante durante el temario del curso, así que no se preocupe. Y el siguiente es aplasia. La aplasia va a ser una falta del desarrollo de un órgano o de una estructura, y esto va a ser igual producido por el desarrollo insuficiente del primordio. Entonces, agenesia es por la falta del primordio totalmente y la aplasia es por un desarrollo insuficiente. De ahí tenemos más conceptos. El primero es atrofia. La atrofia va a ser un decremento del desarrollo normal, ya sea de un tejido o un órgano, y esto se va a deber porque hay una disminución, ya sea en el tamaño como tal o en el número de células. En el caso de la simplasia es cuando hay una función de los órganos o estructuras que deberían de estar separadas de forma diferente, pero en la simplasia están juntas. En el caso de esquizoplasia es cuando hay una duplicación o hay una separación de estructuras que debían de desarrollarse juntas, ¿ok? O falta de fusión de estructuras en condiciones normales que debían de haberse unido. En el caso de la ectopia, es un desarrollo de estructuras u órganos fuera de su posición normal, que están ubicados en otros lados donde no deberían de pasar. Y en el caso de la coristoplastia, es cuando dos órganos van a ocupar posiciones inversas. Digamos, algo parecido que la ectopia, pero en este caso es como que se cambia totalmente la estructura o la ubicación del órgano, ¿ok? Ahora sí vamos a pasar a algo un poquito más complejo o algo que podamos llegar a tener un poquito más, donde vamos a necesitar que un poquito de nuestro pensamiento más abstracto, pero yo sé que ustedes pueden, ¿ok? Y es lo que es el homeodominio. Como sabemos, el homodominio es un dominio de unión de unión a nuestro DNA. Este dominio de unión es lo que observamos en esta imagen. ¿Y de qué va a constar? Va a estar constituido por aproximadamente 60 aminoácidos, y en el caso del hemodominio va a tener un tipo de estructura muy conocida que se llama hélice-lazo-hélice. Y a pesar de que está constituido por 60 aminoácidos, ellos tienen la capacidad de codificar 180 nucleótidos, ¿ok? Y esto se le va a llamar homosecuencia o homeobox. Quédense con este concepto de homeobox porque lo vamos a ver un poquito más adelante.
Ahora sí, ya pasando a lo que nos interesa, que son los genes, vamos a iniciar con una familia de genes súper importantes, que son los genes homeobox, ¿ok? Los genes homeobox, o en este caso los genes HOX principalmente, em, están en los mamíferos, donde somos parte de aproximadamente 13 grupos parólogos, ¿ok? Los cuales se van a dividir en 4 grupos, que es HOX A, HOX B, HOX C y HOX D, ¿ok? Ahora, ¿por qué nos interesan? Porque ellos tienen la capacidad y están presentes en el proceso de la segmentación rostro-caudal del cuerpo, ¿ok? Ahora, algo súper específico de estos genes es que estos genes se van a activar y se expresan en una secuencia de 3', 5'. Ahorita más adelante lo vamos a observar. Y de su misma forma, este va a estar regulado por el ácido retinoico, ¿ok? Es el que sale de la vitamina A. Ahora, súper importante, algo súper característico de este, es pérdida o ganancia de función. Cuando eso llegan a tener pérdida de función, ¿cómo lo vamos a observar o cómo vamos a saber que está teniendo una pérdida de función? Porque van a causar una transformación postero-anterior. En cambio, cuando hay una ganancia de función, van a generar una transformación antero-posterior. ¿Ok? Algo también súper importante es que en el caso de nosotros tenemos como relevos, por si queremos decirlo de esa forma, de los genes HOX. Si se dan cuenta, en el caso del 13, tenemos relevo en todos los grupos, tanto HOX A, B, C y D. Igual en el 4 tenemos igual como ese relevo, ¿ok? Ahora algo súper importante también de los genes HOX es su función. Como sabemos, su función sí es también porque están presentes en la segmentación rostrocaudal del cuerpo, pero en sí su principal función es el establecimiento de estructuras y su establecimiento es de una forma muy específica. Y esto se debe a que van a estar establecidos a lo largo de nuestro eje corporal principal. ¿Ok? Este es un ejemplo, pero si se dan cuenta, vamos, acuérdense, rostro, caudal siempre, ¿ok? Ahora, ¿dónde va a actuar o dónde va a estar presente? Este va a estar presente o se va a expresar en órganos como en nuestros intestinos, los miembros. Ahora, ¿cuáles son los miembros? Principalmente las extremidades, o sea, piernas y brazos. También va a estar presente en células sanguíneas, en los genitales, ya sea externos como internos. Obviamente esto nos va a decir su localización, y es que su localización va a ser en folículos pilosos, en células sanguíneas y en los espermatozoides. ¿Va? Y se acuerdan que les había dicho que estaban regulados por el ácido retinoico y que se activaban de una cierta forma. Esto se debe a este diagrama. Si se dan cuenta, la dirección de la transcripción de estos genes es al revés, va de 5' a 3'. Pero si se dan cuenta, la secuencia de su expresión como tal es de 3' a 5'. Y aquí viene un dato súper importante, y es que cuando están en su expresión 3', ellos van a tener alta sensibilidad al ácido retinoico. Pero en cambio, cuando llegan a tener una expresión en 5', el ácido retinoico no les va a pegar mucho, van a tener baja sensibilidad. Y también algo que se me había olvidado comentarles es que nosotros aproximadamente, a pesar de que están dispuestos en 13 pares parálogos, nosotros poseemos al menos 39 genes homeobox, ¿ok? Y eso los vamos a explicar un poquito más como tal en los genes homeobox, porque hay toda una historia detrás de este proceso de descubrimiento de los genes homeobox, ¿ok? Espero que hasta aquí todo esté quedando muy claro. Y ahora pasemos a otra familia. Esta familia es la familia Pax, ¿ok? La familia Pax va a tener aproximadamente 9 miembros
y estos van a contener aproximadamente 128 aminoácidos, ¿ok? ¿Por qué nos interesa esto? Porque van a tener funciones en los órganos de los sentidos, súper importante en nuestro sistema nervioso, y también sé que todavía no lo vemos, pero lo van a ver más adelante en la parte de histología. También van a estar presentes durante la diferenciación celular en este proceso de transición de epitelio-mesénquima, o en este caso epitelio-mesenquimatosas. Y ustedes me van a decir, bueno, pero este dibujito raro, ¿qué es? Este dibujito raro en realidad es un gen PAX. Se los presento. Y ahora, ¿por qué nos interesan los genes PAX? Sí, sabemos que van a estar expresados en múltiples órganos, ¿no? Pero realmente, ¿qué tan importantes son? Sí, son muy importantes y por eso se los voy a explicar uno por uno. Primero vamos a iniciar con lo que es nuestro PAX número 1. Y esta tablita a mí me encanta porque nos divide específicamente el gen, su zona de expresión y dónde puede llegar a ver si hay un defecto en este mismo gen, una mutación en nosotros, ¿ok? Un ejemplo, en el caso del PAX1, ¿dónde se va a expresar? En la esclerotoma, en la mesénquima perivertebral y en el timo. Por lo tanto, puede generarnos una malformación vertebral. En cambio, PAX2 está ubicado en otro lugar totalmente diferente, que es el sistema urogenital y nuestro sistema nervioso central, también en el ojo y en el oído interno. Como habíamos mencionado al principio, órganos sensitivos y por lo tanto, ¿qué nos puede generar? Síndromes oculorrenales, ¿ok? Tenemos ahí PAX3. PAX3, donde se ubica en el dermomiotoma, en la cresta neural, en nuestro músculo y en nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, ¿qué nos puede generar? El síndrome Waardenburg. Ahora, me van a decir, bueno, pero ¿qué es este síndrome? Les traigo fotos de este síndrome. Este síndrome es muy fenotípico, es muy fácil identificarlo por las características físicas que presenta nuestro paciente. Entonces, les presento este síndrome y como sabemos se va a dar porque hay un defecto en PAX3. De ahí continuamos con PAX4. PAX4 donde se va a ubicar en páncreas y por lo tanto nos va a generar diabetes tipo 2. ¿Por qué es importante? Porque acuérdense que en el páncreas es donde tenemos los islotes pancreáticos que nos ayudan justamente a ese proceso de la insulina, ¿no? Por eso, si hay un defecto en PAX4, donde está responsable en el páncreas, nos puede generar diabetes tipo 2. Digamos que es toda la cadenita de información, ¿ok? De ahí pasamos a PAX5. PAX5, ¿por qué nos importa o por qué nos interesa? Porque va a estar presente en células prolinfocíticas tipo B y en el sistema nervioso central. Hasta el momento no se ha identificado como qué mutación puede generar, pero no por eso no significa que pueda generar algo negativo en el paciente. De ahí tenemos PAX6, el cual va a estar presente en ojo, páncreas y en el sistema nervioso central y nos va a generar anirridina. Y aquí la pregunta va a ser, bueno, ¿y qué es la anirridina? Nuevamente les traigo una imagen, les presento la anirridina. Se dan cuenta, es un proceso donde el iris principalmente se ve afectado. Y tenía que ser, ¿verdad? Porque el PAX6, ¿dónde va a afectar? El ojo. Entonces, acuérdense, va así la cadenita literalmente. Después de ahí es PAX7, donde está el dermiotoma, la cresta neural, el músculo y el sistema nervioso central. Y aquí nos puede generar el rapniosarcoma. Igual también traigo fotos de un rapniosarcoma. ¿Ok? Este puede estar ubicado en diferentes áreas, puede ser tipo alveolar o en este caso ocular. Si se dan cuenta, afecta toda la zona ocular. De ahí tenemos el PAX número 8, el cual está presente en la tiroides, en el riñón y obviamente en nuestro sistema nervioso central. Y por lo tanto, igual lógica, si afecta a tiroides, nos puede generar un hipotiroidismo congénito. Y en el caso de PAX 9,
va a afectar el esclerotoma, la mesénquima perivertebral y por lo tanto nos puede generar oligodontía. Ahora yo sé que van a decir, bueno, ¿y qué es eso? Es esto. Oligodontía prácticamente es esta como deficiencia, o bueno, más que diferencia, es como esta pérdida dental aparente a comparación de otros procesos dentales. Ahora, aquí viene una pregunta de autoevaluación para que ustedes la chequen y la contesten. Ahora, si se acuerdan que les había comentado de algo súper importante que eran los genes homeobox. Ok, aquí viene la explicación de los genes homeobox. Y esto es una historia muy chistosa que tengo un diagrama para ustedes, el cual aquí está. Ok, los genes homeobox se dieron cuenta o se descubrieron gracias a que hubo algunas personas involucradas que empezaron a cuestionarse el por qué había ciertas mutaciones en lo que es la mosca de la fruta, que es esta mosca que observamos ahorita. ¿Ok? Y lo que descubrieron es que había un gen responsable o había un genes responsables que se dedicaban a regular, ¿ok? A un proceso de regulación. Y esos ayudaban a regular dónde se expresaba cada gen específicamente. Digamos que se le conocía como un regulador maestro que activaba el programa genético. Y como les digo, prácticamente ellos se dedicaban de vigilar que cada gen se expresara en el lugar o en el segmento específico, ¿ok? Prácticamente se dedicaba a checar que toda la chambita estuviera bien, que la mosca estuviera bonita, que tuviera una buena apariencia, que todo esté en su lugar, ¿ok? Un ejemplo, se dedicaba a checar que el gen DFD estuviera aquí, que se expresara ahí de forma correcta y eficiente, o que el gen VX se expresara aquí y diera sus patitas aquí, que todo estuviera en su lugar. Pero ¿qué creen? Se dieron cuenta que cuando este gen se veía afectado, íbamos a tener mutaciones, ¿ok? Y si se dan cuenta, aquí tenemos la imagen donde si había una mal regulación de estos o había un defecto en ellos, el proceso de regulación de expresión de genes en el lugar donde les quedaba o donde les correspondía se veía afectada. Y aquí tenemos un ejemplo, que sí tenía la parte como estructural o del torso de forma correcta, pero ya la parte de su cabeza se dieron cuenta que en vez de tener antenas como debían de haber tenido originalmente, tuvieron patas. Y son pequeñas modificaciones que generaron estos grandes cambios de niveles estructurales. De aquí lo que se le conoce como los genes homeobox, ¿ok? Son varios genes homeobox que vamos a ver el día de hoy, pero les traemos los principales, ¿ok? Tenemos al gen MCX, el cual tiene dos, o más dicho, tenemos dos, y esos por qué nos interesan, porque están presentes en la interacción epitelio-mesénquima de los miembros y de la cara, ¿ok? Ahora, ¿por qué nos importan los genes MCX? Nos importa porque son inhibidores de la diferenciación celular en nuestro desarrollo prenatal. Y ojo, punto súper clave, mantiene la capacidad proliferativa en los tejidos de la vida postnatal. Entonces, tiene un papel súper importante el gen MCX. De ahí tenemos uno parecido, pero no es igual, que es el gen DLX. Este tiene 6 miembros y este también es súper importante. Y hagan de cuenta que este tiene un amigo.
Y este amigo son los genes HOX. Hagan de cuenta que el gen de LX dice, no, ¿sabes qué? Yo para hacer esta chamba necesito un amigo para hacerlo juntos y hacerlo más rápido y hacerlo mejor. Y este amigo son los genes HOX. Por lo tanto, gracias a los genes de LX van a establecer el patrón corporal en fases tempranas, pero también van a estar presentes en muchos procesos de la morfogénesis, ¿ok? Específicamente en donde, en los maxilares, en el oído interno y en el desarrollo temprano de la placenta. De aquí tenemos a los genes homeobox, ¿ok? Tenemos dos genes más, que es el gen POU y el gen, bueno, más que gen, proteína LIM, ¿ok? El gen POU va a codificar 75 aminoácidos y algo súper importante es que se une a nuestro ADN por medio de la estructura hélice-lazo-hélice y está presente en los estadios iniciales de la segmentación. Yo sé que ahorita segmentación se escucha como medio muy raro, pero no se preocupen, lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Durante el transcurso del curso. Ahora, aquí en el GenPau tenemos dato interesante o el dato random del día. En esta familia del GenPau se identificaron unos genes, ¿ok? Y gracias a estos es el nombre de Pau. P por el gen FLIT, el cual se expresa en la hipófisis. Luego tenemos la O de OC1 y DOC2, el cual yo le digo como octubre 1 y octubre 2. Y de ahí tenemos la U, que se debe a UNC 86 o UNC 86, los cuales es un gen expresado en un nemátodo. Y de aquí viene el nombre de Pau, ¿ok? Ahora, también hay uno más que es OC4, que es como octubre 4, y ese es el que les dije que está presente en los estadios iniciales de la segmentación, ¿ok? Ahora, también les hablé de las proteínas LIM. Estas proteínas LIM vienen de una familia de proteínas con un homeodominio, ¿ok? Que se une a nuestro ADN de forma nuclear, ¿ok? Esa es la gran diferencia, nuclear. ¿Por qué? Porque la mayoría se localizan en el citoplasma, pero estos son de forma nuclear. Ahora, ¿ellas dónde están presentes? Están presentes en la fase de la formación de la práctica totalidad del cuerpo. Así se menciona en la literatura, pero lo importante o lo que yo considero que también es el dato random del día es que si hay una ausencia de la proteína LIM, podemos generar embriones sin cabeza, o sea, RIP. RIP. Y de aquí tenemos a nuestra última familia de genes, que es la familia génica T-Box, que se debe su nombre, este tiene una historia igual como muy interesante. El gen T-Box, su nombre es por Locus brachyuro, ¿ok? Y fue descubierto en 1927, ¿ok? Y fue descubierto porque generaba colas cortitas en ratones homocigotos. Y ya más o menos en 1990 fue cuando se dieron cuenta que este gen se podía clonar y clonaron el gen, ¿no? Y ya se descubrió que tenía una región que es la región T-Box, y ahí se dieron cuenta que codifica para aproximadamente 180, perdón, a 200 aminoácidos, ¿ok? Ahora, ¿por qué nos importa la familia T-Box o los genes T-Box? Porque aparte de que tenemos 18 genes de este tipo en nosotros, en nuestro genoma humano, también están en una función en el proceso de la inducción de nuestra capa germinal mesodérmica y en el crecimiento coordinado del desarrollo de los miembros. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué es todo este rollo? Prácticamente el gen T-Box se encarga de que los miembros, o sea, nuestros brazos y nuestras piernas, se crezcan de una forma coordinada, ¿ok? O sea, que los dos estén saliendo al mismo tiempo, que no uno vaya más rápido que el otro, o sea, que todo esté bien en nuestros miembros como los brazos y las piernas, ¿ok?
Esa es la chambita de nuestros genes T-Box. Aquí viene también una pregunta de autoevaluación. Y ya vamos a nuestro último tema de la clase, ¿ok? Que son factores de transcripción y moléculas señalizadoras. Entonces ya vamos más para allá que para acá, ¿ok? Ya mero acabamos, ustedes tranquilos. Ahora, ¿qué son o qué es un factor de transcripción y qué es una molécula señalizadora? Un factor de transcripción van a ser proteínas que tienen dominios que se unen a su vez a nuestro ADN en las regiones promotoras o potenciadoras de genes específicos, ¿ok? Y ahora la siguiente pregunta, bueno, ¿y qué son las moléculas señalizadoras? ¿O por qué nos importan tanto las moléculas señalizadoras? Bueno, pues hagan de cuenta que las moléculas señalizadoras son un grupo de proteínas que salen de sus células, que las producen y ejercen sus efectos en otras células, ya sea de una forma cerca o lejos. ¿Ok? Ahora, aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo funciona todo esto? Pues los vamos a ver un poquito más adelante, poco a poco. Pero vamos a iniciar con los factores de transcripción. ¿Ok? Para esto, acuérdense que los factores de transcripción llegan a ser específicos. ¿Por qué? Porque son fundamentales para generar patrones de expresión genética, ¿ok? Y esos patrones de expresión genética, ¿por qué nos importa? Porque dan lugar a los cambios principales en el desarrollo, ¿ok? Prácticamente siempre van a estar actuando en regiones promotoras o en regiones potenciadoras. Y acuérdense, embrio es una constante lucha, si lo queremos decir así, de activar, bueno, activar lo vamos a poner con una palomita verde, de activar, pero también de reprimir o inhibir algunos genes, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar ya como tal con los factores de transcripción que nos importan y los primeros son los genes FOX, ¿ok? Estos genes FOX vienen por medio de un nombre que se llama forehead, así como se escucha, un tenedorcito o un tridente, como lo quieran ver. Y estos, o sea, literalmente su nombre es, o su traducción es cabeza de tenedor. O sea, es literal una cabeza. Y eso es porque nos importa, tienen 100 miembros aproximadamente, los cuales, dato random del día, hay 30 de ellos en ratones y tienen una estructura hélice, lazo hélice, si no mal recuerdo, pero que realmente es algo súper específico de los genes Fox, es que los genes Fox están constituidos por una hélice alada. Entonces, si le llegaran a preguntar en cualquier momento de la vida que dijeran, oigan, ¿qué gen está constituido por una hélice alada? Ustedes van a decir gen Fox. Y ya, eso es todo, gen Fox. ¿Ok? Ahora, súper importante del gen Fox. El gen Fox, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué nos importa? ¿Por qué lo mencionamos? Porque va a estar presente en la expresión de órganos corporales. ¿Ok? Ellos van a presentar diferentes dominios microscópicos dentro de un órgano y pueden trabajar juntos para generar la morfogénesis de una estructura. Eso es lo que su chambita de los genes Fox o el por qué nos importan los genes Fox. Ahora, vamos con otros factores de transcripción. Esos factores de transcripción se llaman factores de transcripción dedo de zinc. En alguna literatura está como zinc. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué es eso de dedos de zinc? También les traje una imagen, ¿ok? Ah, por cierto, se me había olvidado. Esta es la imagen de hélice, lazo, hélice. Y prácticamente el lazo es nuestro aminoácido. Esa es, digamos, una imagen de cómo es. Este se los voy a explicar un poquito más de ratito, pero aquí está la estructura de un dedo de zinc. Va a estar constituido de cistina, histidina y
va a estar unida a regiones específicas de la hélice de nuestro DNA. Y así es como se ve. Yo sé, muy abstracto, pero esa es la forma, ¿ok? Ahora sí, regresando a más genes. Tenemos a los genes W1T, que es también conocido gen supresor del tumor de Williams. Y ahora, la pregunta aquí es como de, bueno, ¿y por qué tiene este nombre? ¿Qué es esto? Ok, ese tumor es un tumor renal. Es un tumor renal que va a afectar principalmente a niños chiquitos. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿este gen qué onda? Bueno, es un gen aislado en la vida prenatal, pero es importante, ¿por qué? Porque está presente en la formación de riñones y gónadas. Yo creo que, repito, seguimos el hilo de la historia. Riñones, tumor de Williams, tumor renal, ¿ok? Todo conectado, ¿ok? Y también es, como les había mencionado, es importante porque está en la morfología inicial del riñón y para la formación de su estructura final en el adulto. Digamos que tiene más peso en el riñón que en las gónadas. De ahí tenemos a los genes SOX, los cuales es una familia que tiene más de 20 miembros aproximadamente. Punto importante, tienen en común un dominio HMG, que se le va a conocer como un dominio de grupo de movilidad alta, ¿ok? En las proteínas. Y ahora, ¿por qué nos importa o por qué es tan importante? Porque pues sí provoca un cambio importante en la conformación de nuestro DNA, ¿ok? Digamos, este dominio no es tan frecuente, por eso es muy como específico del gen SOX que lo tenga, ¿ok? Ahora, ¿por qué nos importan los genes SOX? Nos importan porque trabajan junto con otros factores de transcripción para modificar la expresión de sus genes diana, ¿ok? Ahora, como les he dicho, hay datos randoms de cada gen. Y ahora, el dato random de aquí es que las proteínas SOX se descubrieron en 1990 y se descubrieron cuando se mostró, porque hay otro gen que no lo vamos a ver como tal ahorita, pero se llama gen SRY, el cual se descubrió que este gen era un factor determinante para la diferenciación sexual masculina, ¿ok? Entonces de ahí su nombre SOX, porque pues tenía el dominio de CIR HMG, entonces le quitaron el box y de aquí ya sale el SOX. Yo sé, es súper random, pero está todo cultural de cada gen, ¿ok? Ahora, de aquí tenemos algo también súper importante, que son las familias del factor de transcripción transformante beta. Esta familia está enorme, si se dieron cuenta. Tenemos literal de todo. Tenemos factor transformante beta 1 al 5, tenemos la activina, tenemos el lefty, tenemos el BG1, y el que vamos a hablar un poquito más es este, pero se los voy a mencionar más adelante. Si se dan cuenta, está constituido por numerosas moléculas que tienen demasiadas funciones y sus funciones va a ser durante el periodo de embriogénesis y la vida postnatal. ¿Ok? Ahora, como les mencioné, vamos a hablar acerca de uno específicamente, pero esa es la buena, bueno, se las voy a mencionar rápidamente. En el caso de la familia del miembro, más dicho, del factor transformante, factor de crecimiento transformante beta, pues aquí está la inducción mesodérmica, la proliferación de mioblastos y la infiltración de la gelatina cardíaca. Y en el caso de un ejemplo de lefty, está presente la determinación de la simetría corporal, o en el caso de la inhibina, pues está en este proceso de inhibición de la secreción de gonadotropinas para la hipófisis. Ustedes se dan cuenta, es una familia muy amplia que afecta a demasiados rubros. Pero en cuál nos vamos a enfocar hoy, nos vamos a enfocar en el miembro BMP, el cual se llama proteínas morfogénicas óseas. Yo sé, el nombre es súper random y bonito, aparentemente, pero esta familia fue originalmente descubierta como un factor activo, súper random, yo sé,
en la inducción ósea durante la consolidación de los huesos cuando hay una fractura. O sea, prácticamente se dieron cuenta que estaban presentes cuando algo se fracturaba y ahí la descubrieron. Pero después se dieron cuenta que este miembro, bueno, esta familia que consta de 15 miembros, también tiene efectos en el embrión y son efectos mediante la inhibición de otros procesos. Yo sé, se puede escuchar como medio raro. Prácticamente lo que ellos hacen es inhibir, digamos, aquí hay una molécula que chance iba a ser 2 oídos, ¿no? O bueno, tiene la capacidad de hacer oídos. Entonces, nuestras BMP lo inhiben para que solamente haga 2 oídos y no haga 4 oídos. Es un ejemplo, ¿ok? No precisamente estoy diciendo que la BMP esté directamente relacionada con los oídos, es solamente un ejemplo de cómo funcionan sus efectos de inhibición de otros procesos. Y un ejemplo de ellos es justamente la inhibición de algo, de un sistema, para que se pueda generar nuestro sistema nervioso, ¿ok? Entonces sí nos sirven las BMP, ¿ok? Y a su misma forma, a pesar de que ellos son inhibidores, pues también necesitan a alguien que los inhiba, porque no todo el tiempo pueden estar inhibiendo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que los van a inhibir? Todos ellos, ¿ok? Y si se dan cuenta, aquí tenemos los de todos de la familia, específicamente BMP, son ellos, pero en el caso de otros que vamos a ver más adelante, son esos los que los van a afectar y así. En el caso de BMP, lo que es Noguin, Cordina, lo pueden inhibir. También la gastrulación retorcida lo puede inhibir. El coco lo puede inhibir. El gremlin lo puede inhibir y así. ¿Ok? Aquí nuevamente una pregunta de autoevaluación. Y ahora sí pasemos a otra familia súper importante, que es la familia del factor del crecimiento fibroblástico. ¿Esta por qué nos interesa o por qué nos importa? Porque esta se descubrió en 1974 como una sustancia que estimula el crecimiento de los fibroblastos en un cultivo. Así de simple. Antes, o sea, estos genes han tenido su forma de describirlo muy random, la verdad. Pero bueno, esta familia va a constar de 22 miembros, lo cual, punto importante, súper clave, es que esta familia del factor de crecimiento fibroblástico tienen una relación con la matriz extracelular y se van a unir por medio del heparansulfato para activar sus receptores. De aquí el por qué tiene un proceso de regulación como muy específico. Lo podemos regular de 3 formas. La primera, literalmente, es modificar sus interacciones con los proteoglucanos heparan. Como vimos, se unen al heparan sulfato. Lo que vamos a hacer en su primer tipo de regulación es modificar esas interacciones para que se regulen, literalmente. ¿Ok? La segunda es regular. Yo sé, el nombre estamos viendo las regulaciones y el otro modo de regular es regular. Yo sé, es muy raro, pero ¿qué vamos a regular? Vamos a regular a la membrana, específicamente las células receptoras que generan alguna acción a través de las proteínas transmembranas. ¿Ok? Y por último tenemos otro tipo de regulación, que es regular o la regulación intracelular que generan las moléculas señalizadoras. ¿Ok? Específicamente hay un tipo muy específico que es la proteína Sprout, la cual tiene una forma como de regular intracelularmente que es semejante a la proteína Sprout. Esta proteína Sprout lo que hace es que forma complejos con diferentes partes de una maquinaria como, bueno, de moléculas responsables de la señal de transducción de células receptoras. Yo sé, se escucha muy raro, pero así es literalmente como funciona la proteína Sprout, que es muy parecida a las moléculas señalizadoras
que regulan a las FGF, o sea, la familia del factor de crecimiento fibroblástico. Yo sé, también tienen nombres como un poquito largos. Ahora, ¿por qué nos importa esta familia? Esta familia, la verdad, sí está muy larguita, consta de muchos miembros, como se dan cuenta aquí, pero los vamos a mencionar rapidísimamente, ¿ok? Algunos de ellos comparten como funciones, pero hay miembros de la familia que hacen más que otros. Un ejemplo, el que podemos creer que hace un buen es FG2, o en este caso, yo para cortarlo le voy a decir F2, pero también hay unos que no hacen mucho, como F3, pero que hacen algo súper específico. Un ejemplo, F3 se va a dedicar a la formación del oído interno, y un ejemplo, F5 también se va a dedicar a estimular la formación de la placoda ectodérmica. Pero un ejemplo, F2 se encarga de un montón de cosas, de la estimulación de la producción de los queratocitos, de la inducción de crecimiento piloso, de la cresta ectodérmica apical en el crecimiento de los miembros, que también que le haga la inducción de los túbulos renales, que haga también a la inducción hepática temprana y para rematar, la estimulación de la proliferación de la mesénquima de los maxilares. O sea, literalmente está presente en un buen de cosas. Pero si se dan cuenta, hay algunas cosas que coinciden. Un ejemplo, F1 y F2 hacen la misma chambita, ¿no? O aquí, de la cresta ectodérmica lo hace junto con F4. Pero aquí tenemos más. Tenemos a nuestro pobre F8 que se dedica a hacer un buen de cosas. A F9 que solamente está presente en la cresta ectodérmica apical en el crecimiento de los miembros. F17, que también unida al 9, generan lo mismo o están presentes en lo mismo, y F10, que también tiene bastante chambita, ¿no? Pero si se dan cuenta, el que más hace es F8, hace un buen de cosas, todo esto para él solito. Aquí viene otra pregunta de autoevaluación, que aquí son los 3 tipos de regulación que les mencioné hace rato. Y pasamos a una de las familias más famosas de todas, que es la familia Sonic. Esta familia Sonic tiene un nombre más complejo que es Sonic Hedgehog. Perdón si no lo estoy pronunciando de la forma correcta, yo le voy a decir Sonic para más fácil. Esta familia Sonic tiene toda una historia. Y esto es porque esa historia se debe a lo que les había dicho de las moscas. Yo sé, nuevamente, las moscas salen otra vez a salir, pero es que hagan de cuenta que tienen el nombre porque hay 3 mamíferos que tienen este gen, o se le dieron esos 3 nombres, que fue Desert Hedgehog, Indian Hedgehog y Sonic. O sea, nuestro favorito obviamente va a ser Sonic, ¿ok? Ahora, ¿por qué este nombre? El nombre de Hedgehog, que es erizo literalmente, y esto se debe a que las larvas monstantes de Drosophila, la que mencionamos antes, tienen bandas anchas que parecen espinas. Entonces decían, no, pues parecen espinas, como un erizo, hay que ponerle ese nombre. Y literalmente fue lo que hicieron. Yo sé, muy random. Ahora, ¿por qué nos importa esta familia? Porque esta familia literalmente está presente en un buen de cosas. O sea, todo esto. O sea, están presentes en el nódulo primitivo, en los extremos intestinales, pero también está presente en el crecimiento tubérculo genital, pero también está presente en el patrón arquitectónico de la retina, pero también está presente en las puntas ectodérmicas de las prominencias faciales. O sea, yo sé, se escucha como súper random todo lo que hacen y tal vez yo sé que ahorita no se puede entender muy bien, pero durante las clases lo vamos a ir platicando y van a ver que al final del curso van a entender muy bien todas estas palabras. Pero yo quiero que ya desde ahorita como que las escuchen para que cuando veamos ese tema se acuerden y digan, ah, el gen Sonic estaba presente. O, ah, el gen tal estaba presente. Y así va. Ahora, esta familia, repito, ¿por qué nos interesa tanto?
Bueno, nos interesa tanto porque va a tener su acción en dónde va a tener su acción en las células diana de algo llamado PATH1, o bueno, PATH1, la cual es un receptor que, digamos, para los cuates le vamos a decir PTC1, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser el transductor de la señal? Es smoothing, o como smoothing, pero el nombre real es smoothing y SMO para los cuates, ¿ok? Aparte, ¿por qué nos importa tanto? Porque tiene un efecto morfógeno, perdón. Tiene un efecto morfógeno, lo cual puede generar dos efectos al nacimiento. El síndrome de Gorlin y el síndrome, aquí viene el nombre más largo, polisindactilia, perdón, de Gray, pero a su vez también puede generar cáncer, ¿ok? Puede generar cáncer específicamente el de carcinoma de células vasocelulares, o bueno, no, carcinoma de células basales, perdón, y el meduloblastoma. Entonces, antes de explicarles esto, que considero que es lo más complicado de la clase, vamos a ver la parte clínica, ¿no? Porque la parte clínica siempre es la parte divertida. Y aquí les presento ellos dos. Este es el síndrome de Gorlin. Y ahora, ¿qué es el síndrome de Gorlin? El síndrome de Gorlin también es un trastorno ay, no sé hablar, perdón. Es un trastorno hereditario autosómico dominante. ¿Y cuál es la característica del síndrome de Gorlin? Su característica es que genera múltiples carcinomas vasocelulares y queratoquistes maxilares. ¿Ok? Eso es el síndrome de Gorlin. Y el otro síndrome que les dije que tenía el nombre más largo de la existencia, o sea, el síndrome cefalopolisindactilia, también es este del bebecito, ¿ok? También es un trastorno autosómico dominante, el cual tiene una tríada. Ay, esta tríada va a constar de tres cosas. Obviamente, de la polisindactilia, también de la macrocefalia. Ah, lo escribí mal, espérenme. Ah, y por último, de algo llamado hipertelorismo. Esa es su triada. Ahora sí, ya pasemos a lo fuerte de la clase del día de hoy, ¿ok? La fuerte es esta vía. Y se las voy a explicar por fases, así que ustedes no se preocupen. Lo voy a explicar de una forma lenta, ¿va? Está dividida en pasos para que sea mucho más fácil. Tenemos el paso número 1. El paso número 1 es donde tenemos a nuestro péptido señalizador, ¿ok? Este péptido señalizador fue separado. Así, separado, le rompió su corazón y fue separado del polipéptido recién sintetizado, ¿ok? Fue separado y ¿qué creen? Una vez que fue separado, podríamos creer que los demás iban a estar bien, ¿no? Pues no, los demás van a tener un proceso llamado glucolización. O sea, van a sufrir glucolización, ¿ok? O sea, RIP. Ese es nuestro primer paso. La separación del péptido señalizador y que los demás van a sufrir, ¿ok? Tenemos el segundo paso. El segundo paso es que este péptido restante va a experimentar la autofragmentación. O sea, aparte de que fue separado y le rompieron el corazón, va a ser fragmentado, ¿ok? Así como el de la película, va a ser Patricia, ¿ok? Va a ser la doña Patty. Y ya una vez que fue autofragmentado, podemos creer, bueno, ¿y quién generó toda esta autofragmentación?
¿Quién generó que se generara a Patricia? Pues el responsable de que fuera Patricia fue gracias a la influencia de la porción terminal C. O sea, este es la persona diabólica que hizo la autofragmentación. Bueno, más dicho, que generó o influenció para que se diera la autofragmentación. ¿Ok? Y podríamos creer que pues hasta ahí, ¿no? Pues no, ¿qué creen? Que ya después que pasó eso, va a llegar un nuevo personaje, el colesterol. ¿Y este colesterol qué creen que va a hacer? Pues este colesterol se va a unir a la parte N terminal, o sea, aquí. Se une a la parte N terminal, ¿por qué? Porque la parte N terminal es la parte activa, es la parte, la fiestera, la parte que anda al 100, ¿ok? Y podríamos creer que, bueno, todos felices. No, va a pasar otra cosa y aquí entra nuestro paso número 4. Es que ya que están unidos y están felices, aparentemente va a pasar la tragedia. Y la tragedia es que la molécula que tiene a nuestro Sonic, a nuestro Sonic unido, es liberada a la superficie celular. Y va a ser liberada, ¿por qué? Porque hay otra persona. Y esta persona es, o bueno, esta persona más que ser una persona, es el producto de algo llamado DISP. Y la pregunta es, y bueno, ¿quién es este DISP? O sea, DIPS, ¿quién nos interesa? DISP en realidad tiene un nombre y es el nombre de Disperset. Entonces, Disperset, para que me entiendan, va a generar un producto y ese producto va a ser la acción para que la molécula de Sonic sea liberada de la superficie celular. ¿Ok? Ahora, ese fue nuestro paso 4. Y nuestro paso 5 es que obviamente nuestro Sonic, que fue liberada, pues va a decir, bueno, ya ando libre, ya no hay nadie que me sujete, pues ahora yo voy a inhibir a alguien. ¿Y a quién va a inhibir? Va a inhibir al efecto inhibidor de Pachet. Ese es Pachet. También es malo. ¿Y por qué es malo? Porque inhibe a Pachet. O sea, Pachet está muy triste. Porque Smoothen, perdón, está triste porque Pachet lo inhibe. ¿Ok? Pero una vez que Sonic fue liberada, Sonic va a decir, oye, no. Así, va a decir, oye, no. ¿Y qué va a hacer? Va a inhibir a Pachet. O sea, va a inhibir el efecto inhibidor de Pachet. ¿Ok? Sé que se escucha un poquito raro, pero así pasa. ¿Y qué va a pasar después? Pues gracias a que Sonic inhibió al efecto inhibidor de Pachet, lo que va a generar es que Smoothen pues ya no va a estar triste, Smoothen va a estar feliz porque ya es libre. ¿Y qué va a generar? Lo que va a generar es el paso número 6, que es que Patchet, bueno, más dicho, Smoothen, perdón, va a emitir una señal. ¿Y la señal a quién? Va a generar una señal al factor de transcripción GLI, pero este factor de transcripción va a ser liberado. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que el factor GLI estaba unido a muchas moléculas, o sea, todas estas, pero a su vez estaba unido a un microtúbulo, o sea, esto. Entonces, gracias a estas señales, GLI queda libre y es una persona libre. Y ahora Glee, como persona libre, pues dice, bueno, voy a chambear, voy a hacer también una buena acción porque me liberaron. Y esa buena acción es que Glee se va a introducir al núcleo, o sea, pasa el núcleo, o sea, esta parte que vemos aquí es el núcleo. Pasa el núcleo y se une a nuestro ADN. Y por lo tanto va a influir en la expresión génica posterior, o sea, en la expresión de muchos genes. Y así es la historia de Sonic. Yo sé, se escucha muy raro, puede ser un poquito complicado, yo sé, pero espero que me hayan entendido. Ahora pasamos a otra familia y es la familia WNT.
La pregunta sigue siendo, bueno, ¿y por qué nos importa la familia WNT? Esta familia WNT también, que creen, está relacionada con Drosofilia, así como Sonic, pero de forma diferente. ¿Por qué? Porque este gen como tal está relacionada con la polaridad segmentaria y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Esta familia consta de 18 miembros y tiene un papel súper importante en la gastrulación. Yo sé que ahorita tal vez digan, no sabrá Dios qué es la gastrulación, pero no se preocupen, lo vamos a ver más adelante durante las clases, ¿ok? Esta familia va a estar en el proceso de la estimulación, que van a estimular la proliferación celular, que tanto la necesaria para que las estructuras estén en una proporción normal, ¿ok? Ahora, si ellas están presentes también en el desarrollo tardío, van a ayudar a la diferenciación celular y la polaridad, justo lo que les comentaba del gen drosofilia, ¿ok? Ahora, estas por quiénes van a ser reguladas. Van a ser reguladas por, yo sé, súper creativo los nombres, por W1F1. Ah, no, perdón, es WIF1, que literalmente se llama factor inhibidor de 1 de WNT. Yo sé, súper icónicos, pero así pasa. Ahora, también dónde van a estar presentes o quién las van a inhibir. Les van a inhibir Cerberus y hay uno por ahí muy específico que se llama TICPOF y esta inhibe de forma diferente. ¿Por qué? Porque inhibe gracias a que se une al complejo receptor. Por eso está como así diferente, porque tiene una forma diferente de inhibir. Ahora, podríamos creer que las moléculas WNT solamente hacen eso. No, la verdad es que las moléculas WNT también son como un apoyo para otras moléculas de señalización, porque también pueden interactuar con componentes de la matriz extracelular. Entonces, como que sí tienen mucha chambita, también ellas. ¿Ok? Ahora, súper importante, ¿cómo funcionan? Y obviamente, acuérdense, genes WNT codifican a proteínas WNT. Y bueno, también por medio de este diagramito les voy a explicar un poquito cómo funcionan, pero la verdad está mucho más fácil de entender que Sonic, así que no se preocupen por eso, ¿ok? Se los voy a hacer más grande. Tenemos dos escenarios, ¿ok? El primer escenario es donde no tenemos WNT y el otro donde sí lo tenemos, ¿ok? En el primer escenario donde no tenemos nuestro WNT, lo que va a pasar es que nuestra beta-catenina, o sea, esta de aquí, se va a unir a un tóxico, a una persona mala y diabólica. Esta persona mala y diabólica es el complejo destructor, ¿ok? Y una vez que se unen, pues obviamente les dije que esa persona es mala y diabólica y solamente quiere ver el mundo arder, pues ¿qué va a hacer con nuestra beta-catenina? Pues la va a degradar y pues RIP nuestra beta-catenina. Pero, ¿qué pasa si sí tenemos a nuestra WNT? Bueno, si tenemos a nuestra WNT, pues es otra historia, porque lo que va a hacer es que llega alguien, y este alguien es el receptor FZ, que en realidad no se llama FZ, tiene todo un nombre, pero se los voy a escribir. El nombre es Freeze Lane. Ok, y lo que va a hacer nuestro receptor Freeze Lane es que le va a llamar a alguien y le va a llamar a Dash. Bueno, yo le llamé Dash porque le quitas la A y ya es DCH, pero en sí su nombre como correcto o su nombre real es Dis. Ay, espérame. Fíjense, se los pongo más acá abajo. Es Dis G Belent. ¿Ok? Y bueno, lo que va a hacer Freeze, o bueno, Fizz o FZ, es que le va a llamar a Dash, o sea, DCH. Le va a llamar para qué, para que bloquee al tóxico. Lo bloquee.
va a bloquear al complejo destructor, ¿ok? Entonces, obviamente, como lo bloquea, nuestra beta-catenina ya no se va a juntar con él, porque acuérdense, el complejo destructor es diabólico. ¿Y qué va a pasar con nuestra beta-catenina? Bueno, nuestra beta-catenina va a penetrar el núcleo. Acuérdense, esto es nuestro núcleo. Lo va a penetrar y va a formar complejos con otros factores de transcripción. O sea, esto es un complejo. Y obviamente ya sabemos qué va a pasar, pues van a estar interactuando con nuestro DNA. Pero la verdad está un poquito mucho más fácil que lo otro. Ahora, hay algo que se me había pasado a explicarles, era el funcionamiento de las moléculas señalizadoras, porque no se las había explicado. Pero bueno, se las explico rápidamente. Las moléculas señalizadoras tienen, se las voy a explicar por medio de un diagrama, que era este, ¿ok? Entonces, quedamos que las moléculas señalizadoras tienen a nuestra célula emisora que puede llegar a fungir en células cercanas o células lejanas, ¿ok? Pero para esto hay toda una vía. Y esta vía primero es por medio del ligando receptor, ¿ok? Ahora, nuestro ligando, ¿quién va a ser? Nuestras moléculas señales que se van a unir al receptor y este receptor va a generar una vía de señalización para que se genere una respuesta, ¿ok? Digamos, lo que queremos es justamente una respuesta, pero para esto necesitamos un receptor, porque ¿qué pasa si nuestra célula emisora llega a una célula que no tiene receptor? Pues nuestra molécula señal no se va a unir a nada y por lo tanto no va a haber respuesta. Y pues obviamente triste, ¿ok? Pero prácticamente este es el proceso de las moléculas señalizadoras, ¿ok? Ahora pasemos con un ejemplo muy importante que lo menciona en literatura, pero algo que les quería mencionar es que sí, efectivamente, las moléculas señalizadoras sí tienen una función de generar respuestas, ¿ok? Pero también existen moléculas señalizadoras que no necesariamente van a hacer eso. Y tengo el ejemplo de estas tres, que es cordina, noguín y ghrelin. Esas tres. ¿Por qué? Porque esas las vamos a considerar como moléculas señalizadoras que van a actuar inhibiendo la acción de otras, ¿ok? Específicamente inhiben, yo creo que si se acuerdan no lo vimos, pero inhiben a BMP, ¿ok? Eso es lo que pasa. Y acuérdense que les dije desde el principio que la materia de embrio es un constante activar e inhibir cosas para que todo salga bien, ¿ok? Y un ejemplo de ello son ellas. Pero bueno, ya pasando a una molécula señalizadora o algo súper importante es el ácido retinoico. No es retínico, perdón, me equivoqué, retinoico. El ácido retinoico es un metabolito de la vitamina A, que también su otro nombre es retinol. Y descubrieron como sus funciones ahí por ahí de 1960, porque se dieron cuenta que la deficiencia como el exceso de la vitamina A puede llegar a generar muchas, pero muchas malformaciones, ¿ok? Y se las voy a escribir todas porque la verdad sí son un buen. La primera donde pueden generar malformaciones congénitas graves, pues es en la cara. Primero en la cara, después en los ojos, después en el romboencéfalo y también en los miembros, que ya quedamos que son piernas y brazos, y de también la misma, bueno, y asimismo también va a afectar a nuestro sistema urogenital. Ahora, algo súper importante es que, ¿por qué afecta todo esto? Porque si se acuerdan, quedamos al principio que los genes HOX tenían una alta sensibilidad en 3' por el ácido retinoico y en 5' una baja sensibilidad.
Y acuérdense que los genes Hox también están presentes en un buen de cosas. Entonces, he ahí el porqué. También algo importante que les quiero comentar acerca de la vitamina A es que cómo va a entrar al embrión. Va a entrar en forma de retinol, ¿ok? Y de aquí ya viene una cadenita donde el retinol se liga a una proteína de unión al retinol y esto se adhiere a receptores específicos de la superficie celular y ya de ahí es otro tema específicamente, pero lo que quiero que se queden con este tema del ácido retinoico es las malformaciones que pueden llegar a tener, ya sea por el exceso o por la deficiencia de ellos, ¿ok? Pero más que nada, ese es su efecto de la vitamina A. Y bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Para esto solamente dato cultural también podría decir que es justamente donde encontramos la vitamina A. Y bueno, en la imagen que les puse anteriormente vienen algunos ejemplos, pero lo podemos encontrar en lo que son las espinacas. Lo podemos encontrar en el brócoli también, en la zanahoria, obviamente, en frutas como el melón, el mango. También lo vamos a poder identificar en calabacitas, en batatas, o sea, prácticamente en verduras color verde y también en colores como amarillitos, amarillos, naranjas, ¿ok? Obviamente también lo podemos encontrar en productos lácteos, como va a ser la leche y el queso principalmente, pero principalmente en estas dos cosas que les acabo de decir. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Espero que hayan podido entender súper bien el tema, que hayan podido comprender un poquito más, pero sobre todo, muchas gracias